Un viajero sin destino fijo cruza un enorme desierto hasta encontrar una ciudad imposible. Sus muros de piedra son reflejos que le muestran recuerdos que creía olvidados. Cuando un reflejo sonríe, Cándor descubre que aquel lugar está vivo y que cada paso que dé, cada decisión que tome, lo enfrentará a los fragmentos de su propia historia. Mi nombre es Axel Gram y soy el creador de estas historias. No olvides suscribirte al canal. El desierto parecía no tener fin, ni una brizna de sombra, ni un hilo de agua, solo arena y polvo blanco, tan brillante que hería los ojos, obligando a Cándor a entrecerrarlos hasta que todo se convertía en un tapiz de luz quebrada. Había caminado durante días con la paciencia de quien ya no espera nada y solo avanza. Un viajero sin tierra ni destino, cargando únicamente su silencio y una capa raída que lo protegía del viento, hasta que, en el horizonte, surgió algo imposible. Líneas que no eran montañas ni ruinas antiguas. Una ciudad, pero no una ciudad cualquiera. Cada muro y cada torre brillaban como si el sol hubiera quedado atrapado en su interior. No eran de metal ni de oro, era piedra pulida con tal perfección que devolvía la imagen del cielo, del viajero y del desierto, multiplicándolos hasta el mareo. Al cruzar el umbral, el silencio se profundizó. Miles de reflejos lo miraban desde todas partes, grandes, pequeños, torcidos, fragmentados. Cada paso hacía temblar decenas de cándores que caminaban con él en las paredes. Hasta que algo ocurrió. En uno de los muros, el reflejo no lo imitó. Se quedó quieto mientras Cándor respiraba agitado. Su expresión no era la suya. Un paso, un instante. El reflejo sonrió, y Cándor supo que la ciudad estaba viva. Cándor retrocedió un paso, el corazón golpeándole en el pecho. El reflejo, aquel que sonreía sin imitarlo, permanecía inmóvil, como si esperara algo de él. El viento había cesado. Cada respiración sonaba demasiado fuerte, resonando contra las piedras pulidas. «¿Quién eres?», murmuró, sintiéndose ridículo por hablarle a una pared. El reflejo ladeó la cabeza y, por un instante, la luz sobre la piedra cambió. Ya no era un destello frío, se transformó en la imagen viva de una tarde perdida en la memoria. Cándor vio a su madre moliendo maíz junto al fogón, escuchó su canto bajo, aquel que no oía desde hacía tantos años, el calor del humo, el aroma de la chicha, todo era real, tanto que extendió la mano como un niño que quiere volver a entrar en la infancia, pero al parpadear, la imagen se desvaneció. El reflejo volvió a sonreír, avanzó hacia otra pared y la tocó con la palma. Cándor comprendió que la ciudad no era un lugar cualquiera. No eran ruinas ni un engaño del sol. Era un espacio donde la piedra y la luz guardaban un poder antiguo, un poder que tejía la memoria y la mostraba en fragmentos. Cada espejo custodiaba un pedazo de su vida, como si la ciudad lo hubiera estado observando desde siempre. Cándor permaneció inmóvil frente al rostro envejecido que lo observaba desde la piedra. No era un anciano cualquiera, era él mismo, con la mirada cansada y un gesto de derrota que lo incomodaba más que cualquier enemigo. El reflejo guardó silencio, pero la luz cambió. Sobre la superficie aparecieron símbolos grabados en un idioma tan antiguo que incluso los pueblos más viejos lo consideraban perdido. Era el Runa Simic, la lengua que se hablaba cuando los ríos aún eran jóvenes y las montañas no tenían nombre. Cándor no sabía cómo, pero al verlos los entendió, no porque los hubiera estudiado, sino porque las piedras le susurraron con un murmullo que parecía nacer del viento atrapado en sus grietas.
Cada recuerdo reclama un camino. Lo que aceptes, avanza. Lo que niegues, permanece. Frente a él apareció nuevamente la imagen de su madre, pero esta vez no era un recuerdo simple. Había dos versiones, una con la sonrisa serena que él atesoraba y otra con el rostro cubierto de ceniza, como cuando la peste arrasó su aldea. La ciudad lo obligaba a elegir. Si tocaba la primera imagen, su madre quedaría como la mujer que cantaba en la cocina. Si tocaba la segunda, sería para siempre la mujer vencida por el fuego y la enfermedad. Candor comprendió que no era un truco. La ciudad exigía asumir quién había sido, decidir qué verdades seguirían existiendo y cuáles se borrarían como polvo sobre el viento. Cada elección lo transformaría. Extendió la mano y rozó la imagen sonriente. Una puerta dentro de sí se cerró para siempre. La otra memoria se deshizo como humo. Sabía que había pagado un precio que todavía no alcanzaba a entender. La ciudad, silenciosa, lo dejó avanzar hacia la siguiente calle. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal. El sendero descendía con la precisión de un diseño que ningún hombre moderno podría haber trazado. Cada plataforma parecía flotar entre terrazas colosales, unidas por escaleras que no llevaban solo hacia adelante, sino hacia adentro, hacia algo que Candor todavía no comprendía. Cada piedra estaba gastada por el tiempo, pero conservaba un brillo sutil, como si la memoria de quienes habían caminado antes allí la mantuviera viva. Al llegar a la siguiente plaza, una brisa distinta lo envolvió. No era el viento seco de la montaña, ni el aliento frío de la altura. Era un aire denso, cargado de intención, como si la ciudad lo examinara desde arriba, desde abajo, desde todas partes. Candor sintió un cosquilleo en la nuca y por un instante creyó escuchar un latido rítmico que no era suyo, sino de la propia tierra bajo sus pies. Las piedras, otra vez, comenzaron a susurrar en Runasimic. Las palabras eran tan antiguas que parecían doler en la mente, como si hubieran sido pensadas antes de que existiera la lengua de los hombres. Lo que caminas no es suelo, es memoria. Candor se detuvo. Por un lado, algo en su interior entendía que estaba siendo puesto a prueba, que cada paso pesaba más que el anterior. Por otro, el sendero delante de él parecía dividirse en tres, cada uno marcado por símbolos que brillaban débilmente en la piedra. No se trata de elegir un camino, murmuró para sí mismo. Se trata de aceptar lo que estos caminos exigen. La primera ruta mostraba figuras danzantes, cargadas de vida y celebración. Los colores se movían sobre la piedra como llamas que no quemaban, iluminando alegrías de épocas que Candor nunca había conocido. La segunda estaba marcada por símbolos de guerra, lanzas y fuego. Un eco de gritos que no pertenecían al presente, sino a un pasado que parecía sangrar a través del tiempo. La tercera, en cambio, estaba casi vacía, salvo por un sol inmenso, solitario, en el centro. La quietud de ese camino hacía que cada respiración resonara como un tambor en su pecho. Candor recordó las palabras de su padre antes de morir, aquella noche en que la enfermedad consumió a casi todo el poblado. No somos dueños de lo que recordamos, hijo. Solo lo sostenemos hasta que algo más fuerte nos lo arrebata. Ese algo parecía estar ahora aquí, en la ciudad misma, obligándolo a elegir no solo recuerdos, sino destinos. Sintió el peso de cada decisión como una piedra sobre sus hombros. Cuando dio un paso hacia la tercera ruta, la del sol solitario, sintió que el aire cambió. No había fiesta ni guerra, solo una claridad implacable, un silencio que pesaba como metal caliente. Cada piedra bajo sus pies parecía contener la historia de cada paso que alguna vez se dio allí.
Las piedras susurraron otra vez. Has escogido la senda del peso. Cada recuerdo que guardes será raíz. Cada decisión será piedra. Y las piedras no olvidan. Cándor continuó, sabiendo que cada paso lo ataba más y más a algo que todavía no entendía del todo, pero que sentiría hasta lo más profundo de su ser. El sendero no era solo descenso, era enfrentarse al peso de todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. Cándor, nuestro viajero sin destino fijo, avanzó por la ruta del sol solitario, cada paso resonando como un eco en la vastedad de la ciudad. El silencio lo rodeaba por completo, y cada piedra bajo sus pies parecía contar historias que no eran suyas, pero que de alguna manera reconocía. Los rayos del sol atrapados en la altura de la plataforma se reflejaban en una superficie que crecía a medida que se acercaba. Un espejo gigantesco sólido como la montaña misma, suspendido en un vacío que no parecía pertenecer al mundo físico. Se detuvo a unos metros, sintiendo cómo el peso de la decisión anterior se intensificaba. No había camino alrededor ni refugio posible. Solo él, la luz del sol y ese reflejo imposible. Cándor respiró hondo y observó su propia imagen. Al principio parecía normal, pero lentamente comenzaron a surgir capas invisibles de su ser. Temores, recuerdos olvidados, deseos que nunca había pronunciado en voz alta. Todo lo que había sostenido en secreto se mostraba de golpe, sin suavidad ni compasión. El espejo no ofrecía juicio, solo reflejaba la verdad con una claridad que dolía. Cándor vio sus fallas y aciertos entrelazados, su egoísmo y su valentía. Cada pensamiento, cada acción, se extendía ante él como raíces de un árbol que no podía arrancar. Sintió que su corazón latía con fuerza desmedida, como si intentara escapar de la cárcel de carne y memoria que lo contenía. Un susurro emergió del aire, un eco que parecía provenir de todas las piedras a la vez. Aceptarás o huirás. Cada reflejo es tuya, cada sombra tuya. Cándor cerró los ojos por un instante y recordó los pasos que lo habían traído hasta allí, los caminos danzantes, las rutas de guerra, la claridad del sol solitario. Sintió el peso de la ciudad, de las piedras, de las memorias que había decidido sostener. Comprendió que no podía escapar de sí mismo, que la ciudad no le pedía perfección, solo honestidad. Cuando volvió a abrir los ojos, su reflejo parecía vibrar con una luz dorada, como si cada fragmento de su ser se hubiera alineado con la verdad que la ciudad exigía. Cándor dio un paso hacia adelante y con un gesto decidido tocó la superficie del espejo. Un calor intenso recorrió sus manos y su pecho, y por un instante sintió que todo el mundo se concentraba en ese punto. La ciudad, el sol, sus recuerdos, su miedo, su esperanza. El espejo no se rompió ni cambió, solo respondió. Cándor no vio un final ni un premio tangible, pero algo en su interior se acomodó, como si por primera vez su ser se entendiera a sí mismo. La claridad del sol se reflejaba en sus ojos mientras retrocedía unos pasos, respirando con una ligereza desconocida. Sabía que había aceptado su peso y que cada decisión futura sería sostenida por esa aceptación. El silencio volvió a envolverlo, pero ya no era opresivo, era acogedor, profundo, lleno de una promesa que no necesitaba palabras. Cándor comprendió que la ciudad había cumplido su propósito: revelar, confrontar y permitir que siguiera adelante, consciente de sí mismo y del precio de cada paso que daría a partir de ahora. Cándor avanzó por la última plataforma. La brisa, antes densa y cargada de intención, ahora era ligera, casi transparente, como si la ciudad misma hubiera exhalado y liberado su juicio.
Miró hacia atrás y vio los caminos que había recorrido, los símbolos de guerra, la celebración, el sol solitario. Todo parecía más tranquilo, más claro, como si la memoria de cada paso se hubiera asentado bajo su piel. No había fanfarrias ni palabras de congratulación, solo el ritmo constante de sus propios pasos y la resonancia silenciosa de las piedras. Cada reflejo que había enfrentado, cada decisión asumida, se había transformado en una presencia silenciosa que ya no lo perseguía, sino que lo acompañaba. Kandor sintió algo en el pecho, una claridad que no necesitaba ser nombrada. Al llegar al borde del valle, la ciudad comenzó a desvanecerse lentamente, primero los reflejos, luego las torres y plazas, hasta que solo quedó la montaña, el sol y él. El silencio que dejó atrás no era vacío, sino un espacio lleno de posibilidad. Kandor comprendió, sin pensarlo en voz alta, que cada paso, cada recuerdo, cada elección, deja huella no por ser perfecta, sino por ser tomada en serio. Respiró hondo y dio un último vistazo a lo que había sido su prueba. La ciudad ya no estaba, pero la sensación de haber sostenido su propio peso permanecía, cálida y profunda, en cada fibra de su ser. Sin un gesto ostentoso, Kandor comenzó a descender hacia el mundo que lo esperaba. Caminaba más ligero, no porque todo fuera más fácil, sino porque algo dentro de él había aprendido a sostener lo que debía sostener y a soltar lo que no.